del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Pasaron de las 2 de la tarde, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos una nueva edición de Salgan al Sol, en una tarde complicada para el sol, aunque el sol está yendo y viniendo, el sol está donde quiere, pero las nubes van y vienen, a veces se nublan. Chao, Axel. A veces se nubla, a veces no, pero es una tarde insoportable de humedad porteña. Viene este clima bien porteño, húmedo, pesado, a punto de llover. Hay anuncio de granizos para esta noche, cuidado con los automóviles. Señor. A los que... ¿Tenés cochera vos? Sí. Vos menos mal. Yo no, así que busco un árbol grande y me pongo abajo y si se cae... no paga el seguro, ¿qué va a hacer? Sí. Así que en esta tarde gris nosotros les proponemos 2 horas, desde ahora y hasta las 4 de la tarde, en el aire de la patriada, para contar las cosas que sabemos, para charlar, para intercambiar ideas, para decirnos cosas lindas o no, depende de las ganas que tengan. Hay un equipo fantástico para llevar adelante esto. Hay un pequeño cambio, quiero agradecerle a Valentín y a Luqui, que nos están ayudando en este momento. Gracias, Luquita. Salúdame, ahí está. Y vos, Valentín... hermoso, es el más lindo de todos nosotros. Muy bien, dicho esto... Le tiro los perros, siempre se lo digo, pero no me da bola. Desde que tiene el fequillito ahí al Lucra. Claro que sí, me encanta, me lo voy a dejar yo también, ¿eh? No ¿Estamos para eso? A lo Paul McCartney también cuando era joven. Pero estamos para eso. Para flequillo me parece que no. Ni para flequillo ni para pelo largo, mamita. Bueno, muy bien, vamos a saludar porque estamos todos hoy, por suerte, todos reunidos. Primero está Marcelito. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo están? Marcelito Falac. Todo el nombre. ¿Cómo están? Fantástico. ¿Cómo estuvo tu día esta mañana? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Trabajando, como todos. Bueno, como siempre. Como siempre, es lo que nos toca hacer. Buenas tardes, Lucía Eva. Buenas tardes, Enrique Gustavo. ¿Vos tenés el segundo nombre? Ya te dije. No me acuerdo. El segundo es Marcelo, el primero es Marcos. Es verdad, Marcos Marcelo. MM. Claro. Marcos Marcelo. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, ¿estamos bien? ¿Tenemos muchas cosas para hoy? Qué humedad. Muchas. Pero estamos bien y tenemos muchas cosas para hoy. Sí, todo sí. Todo sí. Hoy es día de aniversario. Bueno, todos los días es el aniversario de algo, pero hoy tiene que ver... Sí, claro. Todo. Algo debe haber pasado todos los en días. algún momento. Siempre algo o es pasó. el día de... pero bueno, hoy es un aniversario de Esperando la Carroza, ¿no? Sí, qué peliculón. ¿Cuántos años? 40, porque es del 85. No. ¿40 años? 41. Estamos grandes, ¿eh? Cada del 85. Yo no había Ustedes nacido. tienen... No había nacido, ¿no? ¿Qué? Tu yo adulto no nació. Mi Eres una autopercepción Los de mí hijos. mismo no había nacido aún. Tus hijos no habían nacido. No. Vieron que uno tiene un registro del tiempo a veces un poco corridito. Sí, y me eso pasa igual. Y eso a mí me pasa, que yo a veces hago la cuenta, qué sé yo, a un amigo, ¿cuánto hace que no conoció? 40 años. La puta madre. No puede ser, decir, no, son 40 20. años, claro, y yo hace casi 40 que me recibí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer con todos estos años? Sí. Bueno, a mí me toca este año reunión de egresados del colegio secundario. 40. ¿Cada pirulete. cuánto se reúnen? Yo no sé exactamente, es el Nacional Buenos Aires, no sé exactamente, Pero un porque día a te mí me ha llaman. resultado medio irregular la organización Ajá. de mi camada. Supongo que cada 5, no sé, lo hace la Asociación de Exalumnos. Claro. Supongo que cada 5. Claro. ¿Y vos sos un hombre de nostalgia? O sea, te juntás con tus compañeros y recuerdan esos momentos. Conservo de esa época 3 amigos. Sí. 2 de ellos están en el exterior, uno está acá, muy queridos para mí. Y tenemos un chat esporádico Sí, con claro. el resto de los compañeros. No de las relaciones personales, porque en definitiva las que uno quiere preservar Sí, y sigue. hacerlas cotidianas, las hace cotidianas. Sí soy una persona nostálgica, Ok. digamos, y tengo un enorme, amoroso recuerdo del Nacional Buenos Claro. Aires, a pesar de haber entrado en una época difícil, no la más difícil, pero sí difícil. ¿Cuándo ingresaste? 1981. 81, Fue claro. posterior a las desapariciones que hubo en el Nacional Claro. Buenos Aires.
Si yo hubiese sabido, si mis viejos hubiesen sabido, no ibas a- hubiese ido a ese colegio. Claro, No. claro. Y era una disciplina militar, no era fácil el Nacional de Buenos En Aires. aquellos años. Hasta el 83 no fue fácil. Claro, claro. Pero yo me emociona mucho. Mi hija fue después al Nacional de Buenos Aires y a ella le estoy haciendo en la cabeza que cuando tenga hijos, tiene que tener tantos hijos como uno acepte ir al Buenos Aires para que yo vuelva a entrar. ¿viste? Claro, claro que sí. ¿Y vos cómo te llevas con la nostalgia? Yo me llevo muy bien, soy nostálgica también. Pero bien, ¿eh? Team Nostálgico No, bien, ¿eh? sí, No, no, sí, sí, sí. total. Me gusta mucho navegar y chapotear en las aguas del pasado. Ujú. Tengo amigas y muy queridas y amadas de la primaria. De la Mirá. secundaria no, porque yo pasé por 3 colegios. Bueno, primarios también, pero hice gran parte en uno solo. Pero en el secundario hice los primeros 3 años en uno, Ajá. que mucho bullying, no importa, Ajá. mucho bullying, otra época. Cuarto año otro y quinto año en otro. Entonces medio que no, viste como... Raíces. No tuve ahí. Tengo una amiga de quinto año a quien sigo viendo, pero esto que voy a decir, reunión de exalumnos del secundario, ni idea. De la primaria sí. Ah, Cada correcto. tanto... Es interesante lo que decís del tema del pasado. A mí nos vamos al demonio. Ya todo lo que teníamos pautado para hablar en la apertura se fue. Bueno. Pero ¿saben lo que me pasa a mí? Es como que es increíble. Yo tengo muy mala memoria. Pero No con parece. respecto al pasado tengo memoria muy selectiva. Ah, mira. Y solamente me tiendo a acordar de las cosas buenas. Sí, claro, Sí. eso es ser inteligente también. No, pero Pasa, me con pasa. pasa con los ex también. Pasa con todo, pasa con la familia, pasa con los viejos, que Sí. bueno, había momentos mejores, momentos peores. No sé, es como que lo malo se me borra. Bueno, genial, genial. ¿Ves? Yo me acuerdo perfectamente de lo malo. no, ¿Sí? si me- ¿Vos sí. del secundario también? Yo no No, soy yo me muy acuerdo, nostálgico. pero no lo vivo. Claro, lo ¿Me entiendo. entendés lo que te digo? No me genera nada. ¿Vos Claro. no sos nostálgico? No. No, y aparte tengo el grupo de compañeros del secundario, que son muy nostálgicos, ¿viste? Entonces Claro, me hay, agota. ese hay nivel niveles, no. claro, hay niveles. A Yo mí me tampoco. me agota, he ido a algún... terminé el secundario en el 82. 81 terminé el secundario, en el 82 a la Colimba. Y, 82 hiciste la cola. sí, pero no fui a Malvinas yo. Sí, lo sé. Y las reuniones a las que fui, que deben haber sido 4 en estos años, Ok. todo el día hablando. ¿Te acordás de la profe de no sé? ¿Te Lo que acordás pasa que es te lo que nos no, loco, no une. me Pero eso da acuerdo. cuando no te ves Me nunca, lo aburro. único que lo puedes hablar quizás. Porque Claro. no hay nada que una persona que después siguieron recorridos tan dispares, Claro que ¿viste? En cambio, cuando tenés una cosa más del Sí, día a claro. día, hablar de las cosas que... Yo con mis amigas de la primaria hemos salido, No, digamos, claro. hicimos un recorrido juntas mucho después de la primaria. Entonces, las anécdotas son otras. Claro, Pero por con supuesto. la gente que solo, tipo, te vi la última vez en el 98 cuando yo me recibí de la primaria. Bueno, sí, ¿qué te voy a decir? No tengo ni idea. ¿Tenés hijos? Sí, ¿no? ¿Te acordás de Ya la está. senio No me acuerdo. tal? No, ni idea. No me acuerdo. A mí me pasó Porque ahí le que... preguntás, ¿te gusta mi ley? Capaz que se pudre todo. pero No, eso- ¿a quién votaste? sí, Ok, es, chau. es la primera pregunta que hago. Sí, claro. Hola, buen día, ¿quién Qué votaste? pesados igual que No, somos. aparte- No tenemos la No, posibilidad de hay hablar que otra convivir, cosa. hay que Pero convivir. es que- Yo, uno de mis 3 amigos, bueno, se es reenojado. votante de ese palo. Ah, no, mira. no, que enoja, no. No, yo digo, Pero es votante de ese palo. Y los dos hacemos un esfuerzo por convivir y por respetarnos. Lo que es claro. Y se puede, loco. Claro, claro. Sí, yo la verdad que fui 2 o 3 veces. Me acuerdo que el hijo de uno tenía problemas con no sé qué. Fui a hablar con el hijo. Me terminé siendo amigo del hijo que tenía algunos Claro, problemitas. sí. Y los padres estaban asustados. Hablé con el pibe. No había de qué asustarse. Y claro, el pibe necesitaba a alguien adulto con quien hablar. Un referente, claro. Y bueno, y hablamos de igual a igual y Claro. nos entendimos y vi que era un pibe normal. De hecho, me hice más amigo del pibe que de los padres. Claro, claro. Y después el grupo, ¿viste? Y me hinchaba las guindas todos los días alguna boludez. ¿Te acordás del de química? No, si yo no la probé química, ¿viste? Entonces era todo así hasta que uno saltó y dijo, Cristina, ¡pling! Pling, Me lo fui Y ahí del que- grupo. encontraste la- Me fui del Quique grupo. de Plaza salió del chat. Sí, ya está. Se acabaron los problemas. Bueno, muy bien. Pasaron 20 minutos ya de las 4 de la tarde. ¿Hacemos un adelanto de temas? Sí, me Pero, encantaría. A ver, tu tema. Bueno, hoy, como bien vos dijiste, es un aniversario del lanzamiento de el peliculón Me Pongo de Pie, Sí. Esperando la Carroza. Muy bien. Que tiene una cantidad de frases que Sí. si empezamos a recitarlas, las recitamos todos, Sí, sin claro. parar. Me lo podría poner como un soundtrack y podría ir a correr así. Algo tiene esta película que nos sigue convocando 40 años después y vamos a hablar... ¿eh? Tiene 1000 cosas. Mil cosas, sí. pero es lo Escenas que que uno hablamos- se acuerda como flashes. es lo que hablamos con el zorrito fuera del aire,
con nuestro productor estrella, que decíamos, ¿qué pasa que 40 años, o sea, es una película tan, incluso una foto de época, pero sin embargo la traes hoy, es tan actual, Total. pero los personajes son tan universales al mismo tiempo, está tan bien. A mí me conmueve y me hace reír como pocas cosas, Sí. así que vamos a hablar más adelante de este tema con Mariano Frigerio, que es el director del documental que se hizo sobre los fanáticos de Esperando a la Mirá. Carroza, que se hacen llamar carroceros. Los carroceros. Seríamos Ah, carroceros nosotros. sí, claro. Porque claro que Igual- creo que todos somos carroceros. Pero viste que hay niveles también acá. Hay niveles de Claro, fanáticos. claro. Entonces, vamos a un poco explorar ese documental. Y bueno, ¿qué trae Mariano Frigerio para conmemorar hoy el lanzamiento de Esperando a la Carroza? Perfecto, Marcelito. Bueno, yo en el chat nuestro interno lo mandé un poco pomposamente como guerra en el establishment. Tal vez no tanto. No sea guerra, pero... Pero sí fisuras, sí cosas Ajá. que empiezan a hacer ruido en la relación entre segmentos del establishment, de economistas, de empresarios, de este sector respecto del plan económico, con una balacera virtual importante Ujú. que se desató entre Domingo Cavallo y funcionario del gobierno, llegando al presidente Milei. Sí. Y que me parece que da para hablar sobre todo también de lo que anticipa para el año que viene. Ok. En términos ambientales, económicos y financieros. Perfecto, Epa. me interesa un montón, los dos temas me interesan un montón. Y yo quizás le tire que Ay, ¿qué? San Isidro se quedó sin colectivos. No hay más colectivos en San Isidro. ¿En qué sentido? No hay más, se ¿No fundieron, pasan? las empresas se fundieron, cerraron la puerta, no hay más colectivos. Ahora se están movilizando los de la empresa Microómnibus General San Martín, Sí. que están pasando con los micros por la puerta de la Intendencia de San ¡Hala! Isidro. Bueno, no sé si tiene que ver con esto, vos me dirás, con la cuestión del aumento de los combustibles, subsidios. Hay un tuit de hace un par de horas de Axel Kicillof, Ajá, no lo vi. dando cuenta de que el congelamiento de naftas anunciado realmente no es tal. Aumentaron por todos lados, en Mendoza, en Misiones, en la provincia de Buenos Aires, en un montón de lugares. Y en la provincia de Buenos Aires se registraron aumentos de hasta 10%. Supuestamente el congelamiento regía hasta mediados de mes. Sí, claro. Bueno, después en una segunda entrada podemos hablar un poquito de guerra, petróleo, esas cosas que nos involucran. Pero bueno, me parece que tiene que ver con esto y que el gobierno al sentarse encima del gasto y de ese tipo de subsidios, sobre todo ese tipo de subsidios, bueno, genera una caída de frecuencias y como vos decís en San Isidro directamente. Directamente se acabaron. Es la línea de los 700, que son los del conurbano norte. Les cuento para los que no conocen esta parte Grave, de la ¿eh? Argentina. Es gravísimo. Es gravísimo, es gravísimo. El tema transporte va No. a ser un tema el tema Sí. del año, ¿eh? Hoy- Uno de los... Y sí, Hoy- ojo con eso. Hoy llegó el subte D, la línea D, Sí. Que también va para el norte. que va, claro, Capital, pero que bueno. va de Villa Congreso de Urquiza. Tucumán. Claro, no, la D es Rosa, la B es Rosas. Villa Urquiza, la Ah, vos li- dijiste D. B o D. B de bueno. Ah, Ah, yo dijiste entendí D. D. bueno, pues la B. La de Ro- Corrientes. Claro, Sí. exactamente, ¿Cómo de era el de Rosas al Rosas? Luna Park. 7 de la mañana, Sí. 4 minutos tardado. Uy, no, claro. Pero aparte te lo avisan, va a tardar 4 minutos. Yo me acuerdo cuando el subte costaba 90 pesos, que fue apenas asumió Milei, había un tren cada minuto. Sí, Sobre y todo a sobre las todo- 7 de la mañana. exactamente, eso iba a decir. Bueno, hasta eso también está... Bueno, vamos, en la columna, haceme acordar de todas estas Pero por cosas, porque supuesto, tienen Marce. que ver. Sí, Tienen sí. que ver. Si algo soy hacer acordar. Sí, ¿qué? Claro. Muy bien, ¿De 23. qué trabajás, papá? Le hago acordar de cosas a la gente. La gente voy por la calle, no me acuerdo, sí, acá en la esquina. Talento, es un talento. Y ¿Quién bueno, puede retener tanta información? Bueno, hoy pregunté, ¿dónde hay un chino? Nadie me dijo. ¿A vos te parece? Porque se dice almacén. ¿Cómo es que dijimos el otro día? Se dice almacén. Nah, eso mismo, dicen la asiático, cámara se ¿no? llama de supermercado chino. No, aparte aguanten los chinos. Está bien, Sí, está me bien. rellevo con los chinos. Sí. Muy bien, 24 de las 2. tendencioso. Vamos. Un abrazo en tu radio. Vamos en aliento, con silencio en el pulmón y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Tan bossa nova, tan Ay, lindo, sí. sí, tan lindo. Anuncia la llegada de Marcelo Falac. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Vamos a empezar el programa en serio. Claro, empecemos en serio. Era todo mentira. Hablábamos en la apertura de, bueno, un estado de balaceras cruzadas, digamos, de intercambios muy agresivos entre funcionarios del gobierno y no es el único, pero es el tema de hoy, Domingo Cavallo, Ajá. quien más allá de la opinión que yo creo que nos merece a todos por igual, porque bueno, recordamos lo que ¿Cómo? fueron sus tres intervenciones en la vida pública, una peor que la otra, no deja de ser un punto de referencia para un sector del círculo rojo empresarial, Por supuesto, para por supuesto. el establishment de economistas de un sesgo más liberal conservador. Aunque él no es un ortodoxo, él es un heterodoxo, pero bueno, evidentemente con su sesgo. Tanto es así que en 1982, desde el Banco Central, estatizó deudas de Cierto. empresas privadas a troche y moche. O sea, es un sesgo pro empresa por lo menos muy marcado. Él es una referencia y además esto se suma, si uno presta atención a opiniones críticas hacia el plan económico de muchos otros referentes de ese sector, Carlos Melconian, muchos otros. Y también de medios internacionales. Hoy hay una nota del Financial Times hablando del mal momento de Milei. Sí. Ayer la noticia fue también un artículo de The Economist, que es una de las biblias, digamos, del liberalismo económico internacional y del conservadurismo tradicional, más tradicional, valga la redundancia. No necesariamente esta nueva derecha, pero sí de ese pensamiento económico, con un titular que era Milei está en serios problemas, y repasa encuestas que lo muestran en caída, escándalo de corrupción, una economía que no se recupera, que tampoco el gobierno termina de doblegar la inflación. Pero bueno, volvamos a Cavallo, quien fue entrevistado ayer por Maximiliano Montenegro en el streaming Ahora Play. Y bueno, vamos a compartir el video, vamos a escucharlo, quienes no tengan acceso a observarlo, con críticas agudas de Cavallo. ¿No? Y yo creo que Milei hacía un seguimiento interesante de la economía, ¿no? Pero después se dedicó nada más que a leer a los autores, a hacer una especie de análisis permanente de las doctrinas económicas y de la filosofía económica, y me parece que no siguió muy minuciosamente el funcionamiento de la economía tal como es, ¿no? Y ahí entró, como dijo, él explicó muy bien la posición de
a diferencia de Sturzenegger, que tiene en mente una teoría y que aplica esa teoría para las decisiones que toma, he visto La regulación, un sí. paper que ha publicado en la CEA, que le ha publicado muy bueno, ¿no? Donde está el fundamento teórico de lo que está haciendo en materia de desregulación de la economía. Pero Milei explicó muy bien cómo actúa Caputo. Caputo. Lo explicó muy bien, dijo, él es un trader, entonces él no tiene ninguna teoría. Él piensa, enfoca por un lado, si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado. Pero no tiene un esquema, no tiene una base conceptual con la que razona. Es decir, no, se ve claramente en materia monetaria, cambiaria y financiera, no hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante. Disparó fuerte, Sí. Cavallo, porque, a ver, si uno desmenuza un poquitito lo que dijo, lo trató, a ver, puso en duda las credenciales del presidente Sí. como economista, Sí. dice, se dedica a hacer comentarios, Sí, a le leer. perdió el pulso al día a día, después le baja el precio a Luis Caputo, le dice que es un trader Sí. carente de mirada económica y de teoría, sin una base conceptual para razonar, son cosas Graves, fuertes, sí. y después al plan, hablando de que no hay reglas de juego claras en lo monetario y lo financiero, vamos a volver sobre esto, porque Cavallo está planteando una liberalización total del cepo cambiario. Ustedes saben que si ustedes tienen ganas de comprar dólares, hoy lo pueden comprar, pero para las empresas, que son las que mueven el gran caudal de dólares, el cepo sigue cerrado y siguen existiendo restricciones cruzadas para operar en el mercado cambiario formal y en los mercados bursátiles, digamos, del dólar, que donde uno se hace de divisas comprando y vendiendo títulos de deuda o determinadas acciones que uno las compra en peso y la vende en dólares para hacerse de divisas o viceversa. Entonces él dice que liberar totalmente el cepo, que el dólar flote. En el fondo lo que Cavallo está diciendo es que el dólar está muy barato y que el gobierno tiene que dejar que aumente la demanda de dólares por parte de las empresas para que el dólar suba. Son críticas de larga data que él viene haciendo desde su blog, que es muy, muy seguido por la prensa especializada, por el mercado financiero, y además, importante, mete el dedo en la llaga de la interna del gobierno, cuando Hermoso. lo elogia Sturzenegger, Sí. quien, como sabemos, con Luis Caputo se detestan. Iba a decir amablemente, pero lo dejamos en suspenso porque lo tengo que pensar si es amable la forma en la que se detestan. Lo interesante, y es, bueno, ¿cómo es ese dicho de que si le pegan al chancho, ¿cómo es eso? Hay que, Aparece el dueño, una cosa claro, así. pegar al chancho y Bueno, aparece el dueño. salió todo el gobierno en pleno, la primera plana del gobierno a responderle. El primero que le respondió es este trader sin mirada teórica, según Cavallo, que es Luis Caputo, en un tuit que ya podemos compartir, el material Ahí 2, en el que le dice, estimado Mingo, obviamente de una manera irónica, si hay resentimiento, trata de que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Hay que decirle a Luis Caputo que sigue viviendo del impuesto al ese cheque, impuesto. que era uno de los únicos dos que crecían en el medio de un desmoronamiento que ya lleva 9 meses de la recaudación tributaria. Ayer justo hablaste de eso, sí. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente que seguimos purgando hoy. Parece que ya no es solo el riesgo Cuca, sino el riesgo Cavallo, podemos acotar. Dice, soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste en los 2 primeros meses de mandato, además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Y sigue y cierra, agresivo! y cierra con un afectuoso saludos. Ahora, Agresivos, ¿qué es lo que duele de todo esto? ¿Es solamente la crítica económica o también hay rencores personales? Si uno escucha toda la entrevista de Maximiliano Montenegro, bueno, Cavallo dice que Milei lo bloqueó en las redes WhatsApp sociales, y que en lo X. bloqueó en WhatsApp. Sí.
Y recordemos, la hija de Cavallo, Sonia, era embajadora argentina ante la OEA, nombrada por Milei y destituida en febrero de 2025 después de críticas de Cavallo al plan económico en su blog. Así que sí, hay también componentes personales que yo no desdeñaría. Sí, claro. Vamos al material 3, porque también salió a cruzar a Cavallo Felipe Núñez, ese asesor de Toto Caputo. Hablamos de él hace unos días porque lo había tratado de retardado a Gustavo Petro, una vergüenza absoluta, más allá de cualquier diferencia que él pueda tener con Gustavo Petro. Y acá no estoy defendiendo a Petro, estoy defendiendo a personas que en definitiva terminan siendo aludidas de una manera despectiva, intolerable por parte de un funcionario público. Bueno, sí, y a lo institucional. material 3. También le contestó Felipe Núñez a Domingo Felipe Cavallo y le dice: Mingo, tu teoría era que la inflación no podía bajar del 20%, mensual, se entiende, ¿no? Después del 8 y después del 4. Por ahí estaría bueno que vos cambies tu modelo, porque el del ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo. Vamos al material número 4, que es el retweet que Milei le hace a Felipe Núñez y que le agrega un comentario contra Cavallo. Feli, ni le habla a Cavallo. Lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas, ya sean previas al asumir exigiendo plan Bonex, recordemos que lo había hecho esto Herman González antes del plan de convertibilidad, sigue Milei, imposición de préstamos garantizados en FJP o manoteando los depósitos El Corralito durante 2001, sin olvidar suba del IVA, impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada, le reprocha. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada. Recordemos que hasta aquella pelea de febrero de 2025, Milei solía decir que Domingo Cavallo había sido el mejor ministro de Economía de la historia. Insisto, otra vez la cuestión personal, pero no perdamos de vista lo que Cavallo representa en términos simbólicos para un sector del establishment económico y político empresarial de la Argentina. Vamos ahora al material 5, con el que Javier Milei, ya sin mencionar a nadie, sin retuitear a nadie, embiste contra sus bestias negras del momento. A ver. No tengo claro qué es más difícil, si pedirle coherencia a los chantas con credencial de economistas, obviamente está hablando de mí, ¿no? O esperar que, ahí sí, ahora venís vos, que las basuras inmundas de los periodistas, 95%, dejen de mentir. Chao, cierra el presidente. Bueno. A ver, Milei suma a las críticas naturales que siempre existen en un país donde existe libertad de expresión, y ahora más que justificadas por las inconsistencias del propio plan económico, que incluso, como decíamos, llegan de una manera muy abundante desde del sector de la derecha política y del pensamiento económico. Él todo el tiempo está añadiendo motivos personales a las reyertas, ¿no? Claro. Sorprende que Caputo se sume a este ruido porque él viene de plantear en una reunión de mesa política hará un mes que él ya hizo todo lo que podía hacer para levantar la economía, pero que juegan en contra los ruidos políticos, los escándalos de corrupción, si Adorni se va o se queda, que hay que pactar con las provincias apoyo legislativo sostenido para los proyectos de ley que se vienen. Bueno, por ejemplo, ahora está la reforma política, lo cual, claro, implicaría que el gobierno tenga algún tipo de pacto electoral con algunos gobernadores, que no les pise el territorio en las elecciones del año que viene, lo cual hizo que Karina Milei saliera a cruzar a Toto Caputo. Entonces sorprende que se sume a un ruido que mantiene el riesgo país estancado, todo el tiempo sube y baja entre 500 y 600 puntos, que le impide a él ir al mercado a tomar deuda, que es su gran métier, y por eso también le impide renovar vencimientos de deuda en el mercado. Y acá, bueno, para ir cerrando, y después podemos retomar incluso con lo que vos mencionabas del problema de los colectivos, ¿por qué razón se resiste tanto Milei y Caputo a terminar de levantar el cepo cambiario para las empresas? Esto es interpretación mía. No terminan de liberar el dólar porque están previendo un periodo difícil en lo financiero en la campaña electoral para esa época del año que viene, que ojo, arranca mucho antes, porque en las provincias va a haber elecciones adelantadas, dobladas. Sí, lo más probable es que se terminamos las vacaciones y arranca el año electoral a full.
Si uno indaga en lo que son los distintos sectores del peronismo, por ejemplo, y piensa que en este contexto económico aparte y social, el peronismo puede tener opciones de ser una carta ganadora, digamos, en las elecciones, mientras no se lo descarte como posibilidad de alternancia, en los distintos sectores del peronismo, por lo pronto, se habla de renegociar todos los tramos de la deuda, incluida la del Fondo Monetario Internacional, llevando al fondo incluso, se pretende, esto la verdad es que es osado, a aceptar cosas que su propio estatuto no permite. Hay que decir que tampoco permitía prestarle a la Argentina la guarrada de plata que se le prestó por motivos electorales encima. Sí. Pero el fondo no puede financiar a más de 10 años, no tiene programas a más de 10 años, no te puede conceder una quita de capital, no te puede conceder una quita de intereses. Entonces, se le está pidiendo al fondo prácticamente que reforme todos sus estatutos y nunca perdamos de vista que el FMI es la representación financiera de toda la comunidad internacional, tiene más de 200 países representados en el fondo. Entonces, si el peronismo plantea una renegociación de todos los tramos de la deuda, imagínense ustedes la reacción del mercado financiero. Si vos tenés un bono y alguien que puede ganar la elección te dice que te lo va a renegociar con quita, ¿vos vas a comprar más de esos bonos o te lo vas a sacar de encima? Sí, te lo vas a sacar de encima. Claro. Si te lo saca de encima, el precio baja. Si el precio baja, la tasa de interés y el riesgo país se van para arriba. Y entonces me parece que no terminan de liberar el dólar porque en el gobierno tienen temor de lo que pueda ser 2027 en términos financieros en medio de la campaña. Con lo cual, cierro, yo me largo a hablar, Milei estaría tomando su propia sopa, digamos, porque cuando uno habla del final traumático del gobierno del Frente de Todos en materia inflacionaria, no hay que olvidarse que un candidato que salió primero en las primarias, que fue Milei, planteaba que el peso era excremento y que él iba a dolarizar la economía a cotización de mercado sabiendo que no había dólares en el Banco Central. Eso era un llamado directamente, virtualmente una hiperinflación en aquel momento. Y eso también empiojó mucho la cancha. Bueno, tal vez el año que viene a Milei le toca correr esa misma suerte por la posibilidad latente de que el peronismo sea por lo menos competitivo y en el medio estaremos nosotros. Claro, claro. Pero también no se agrega la situación de los pagos de deuda que hay este año y el que viene. Ahí está, este es otro punto interesante. ¿Por qué en el peronismo, te digo, el camporismo, el quisilofismo, Grabois, sorprendentemente hasta Guillermo Michel, que es parte de este armado federal con Juan Manuel Olmo, con Victoria Tolosa Paz, bueno, que hicieron un encuentro hace poquito en Parque Norte, plantea lo mismo, que al fondo hay que decirle que si los créditos, los dos, el de Macri y el de Milei, se concedieron por razones político-electorales para apoyar a la derecha en contra del peronismo, lo cual no debería haber sido así. Claro. Y recordemos, en los dos gobiernos de Donald Trump, en el primero con Macri y en el segundo con Javier Milei. Tal cual. Entonces, si los préstamos fueron políticos, la solución tiene que ser política. Suena muy lógico. Yo lo noto muy difícil de concretar. Pero claro, el peronismo sabe que con su impronta no va a tener el favor del mercado financiero, no va a poder bajar el riesgo país, o por lo menos lo presume, a no ser que haya un giro programático, como el de Lula en su momento al asumir en 2003, que puso, ustedes recuerdan, a Meireles, un banquero del Bank Boston en el Banco Central, y eso bajó muchísimo la presión del mercado financiero, más allá de que después en los gobiernos de Lula siguieron habiendo tensiones. El peronismo sabe que no va a tener el favor del mercado. Entonces, no se imagina yendo al mercado voluntario de deuda a tomar nuevos préstamos para cancelar viejos o, por ejemplo, para cancelar vencimientos con el fondo. Entonces, por eso es que se plantea una renegociación, otra renegociación de una deuda que es, así como está planteada, es impagable. Hay mucha crítica, sigue habiendo mucha crítica, mucho rencor del camporismo y del quisilofismo, incluso con lo que fue la renegociación de Martín Guzmán. Pero también hay que ser justo, en aquel momento Guzmán se tropieza con estas restricciones que impone el fondo desde lo estatutario. No es fácil negociar con el fondo. No. Más cuando vos ya estás endeudado, porque te endeudaron gobiernos anteriores. Y a ver, lo que había en el gobierno argentino en aquel momento era una noción muy clara de que la deuda era impagable y que los vencimientos que se estaban arreglando no iban a ser cancelados. Tal cual. Entonces, cuando se llegara al vencimiento del programa, a negociar de vuelta, porque así quedamos endeudados por décadas. Claro, claro. La diferencia fundamental es cómo uno se para frente al acreedor, ¿no? Sí. Porque también te podés arrodillar y decir, por favor, perdóname la plata, o decirle, mira, flaco, tengo esta guita, ¿te gusta? No, listo, te mando un beso. Sí.
Pero eso también tiene consecuencias. Por supuesto Quique. que sí. Lo abordamos en otro momento. Por supuesto Digo, que sí. porque me parece que tiene que ver con lo estrecho del sendero que le toca a la Argentina en términos financieros y económicos en el próximo gobierno, sea de Milei, sea de Kicillof, sea de quien sea de quien sea. Por eso. Pero bueno. Vamos a ver, interesante porque lo que aparte el viene. mundo también está revolucionado y no sea cosa que podamos arreglar con otro grupo político en el mundo. Puede ser. Bueno. También hay que tener en cuenta que China es parte del FMI. Sí, por supuesto. Sí. Y bueno, y no saca los pies tampoco de ese plato. Pero China te habilita otras. Claro. Bueno, Como dijo, ¿qué implicaría un cambio geopolítico en la Argentina? Cuando Claro. venimos también de hablar de injerencias masivas en América Latina y en contra de los intereses chinos en América Latina por parte de Estados Unidos. Un text tremendo. claro, Que bueno, nos va a seguir dando Brasil acaba de firmar un contrato con China para la construcción de 5 líneas de trenes de alta velocidad. Claro, Brasil es parte del grupo BRICS. Claro, Recordemos. sí. Y Al que nosotros Argentina nos había fuimos, entrado claro. y se fue Claro. en la primera decisión internacional de Milei y Diana Mondino en aquel momento. Exactamente. Y según tengo entendido, Viva. los BRICS han dicho, ok, andate, igual acá te esperamos, ¿eh? En El cuanto que se va sin que lo echen. vuelve sin que lo llamen. Ustedes. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
al ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Salgan al sol, porque lograste escapar de las sombras de otras radios. Muy bien, 52 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Esto es Salgan al Sol, esto es La Patriada. Y yo sé que muchos de ustedes se quieren comunicar con nosotros y yo no dije el teléfono y ahí... ¡Ay, Quique! Pero que... Llámenme. Llámame. ¿A dónde? ¿A dónde? Vos llamame. Tocame el timbre. Es el 11-2234-9672. 11-2234-9672. Pero también nos puedes dejar un mensaje en YouTube, en el canal de La Patriada. También nos puedes dejar un mensaje en la aplicación. Qué linda la No aplicación, importa, me gusta. sí, yo lo uso. No importa si tenés Android o iPhone, hay para cada todos. uno. Así que ahí también podés dejar mensajes y todos los mensajes son siempre bien recibidos. Y aprovecho para decirte que te reserves este domingo al mediodía porque tenemos el gran encuentro de la comunidad. La Patriada presenta junto a La Gran Estafa un domingo para encontrarnos, compartir y disfrutar con la presencia de A ver, Max de Lupi, yes. nuestro querido amigo y compañero Carlitos Barragán y Emanuel Rodríguez, el conocido como Peroncho. Esto va a ser este próximo domingo 10 de mayo a las 12:30 del mediodía. Almuerzo, más charla, más música en vivo. Vas a tener una entrada, un almuerzo, un aporte para la comunidad y todo eso suma 38.000 pesos. Nicasio Oroño 2200, Cucha y esquina Nicasio Oroño. Y si querés reservar, tenés que hacerlo al 11-5322-6769. 11-5322-6769. Ese es el celular de reservas. para reservar. Así que no te la pierdas el domingo 12:30 del mediodía. ¿Vienen haciendo, pensando en el ranking que hablamos el otro día de música? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Ay, a mí me está costando A mí me mucho. está costando el Mucho. 2 y el 3. A mí me sobran. Me aparecen todos los días. Esta. A mí me resulta difícil. Quiero dar mi primero, si quieres. A ver, dale. Para mí, Serú Girán. Para mí es la banda Ajá. de todos los tiempos. Musicalmente, me encanta. Vos sabés que Serú Girán, el primer disco que hizo se llamó Serú Girán. Claro. Autos, trenes, aviones, bar, como unos temones. Seminare. Claro, está ahí. Seminare. Y bueno, graban ese primer disco Estileda. Estileda. Y salen de gira
de gira bonaerense. Sí, claro. ¿no? Eran años difíciles. Charlie venía de la máquina de hacer pájaros, siempre talentosísimo. Y yo había ido con unos amigos a un club en San Andrés, provincia de Buenos Aires. Un club de básquet, el Club San Andrés. Y tocó Serú Girán, ese primer disco. Y éramos, mirando ese show, 30. Qué increíble. Increíble. 30. ¿Y te diste cuenta de que había ahí algo diferente? Esa pregunta No. me la hacen muchos compañeros cuando yo cuento recitales viejos. Qué sé yo, a Los Redondos los vi un montón de veces. Claro, el momento histórico, ¿no? Claro, Como- y tú dices, uy, Los Redondos, ¿lo viste Redondo? ¿Lo viste? ¿Qué pasó? ¿Vos sentías que...? No, la verdad que no lo sé. Era una banda que me gustaba. Yo tengo mi segunda ya, ¿eh? ¿Cuál es? Los Redondos. Ahí está, muy Y tengo bien. la tercera. ¡Qué Ay. producción! Los voy a sorprender. A ver. Puede estar sujeta a revisión. ¿Puede ser polémico? Box Day. Box Day. Está bien, no, está bien, te banco. Bueno, qué sí, por revisión? Para poner algo también más fundacional, ¿no? Claro, claro. Yo en lo fundacional lo pondría Manal. Y también es muy complejo. Claro Decir que sí. tres. Es riquísimo el rock nacional. Sí. Porque aparte Sí. fue pionero en todo el mundo de habla hispana. Somos. Sigue siendo la sigue música siendo. latinoamericana, sigue siendo qué sé argentina. yo, ¿cómo no pones a Fito Páez? Sí, a Cerati. Cerati. Claro, todos bestias, todas Luis Alberto. Bueno, Spinetta, sí, no, Por el perdón, amor de pido Dios. perdón. Es imposible decir No, es tres. imposible. Es imposible decir tres. En realidad no es imposible decir 3, es imposible decir 1, 2 y 3. Sí, también. Porque también. decís, no, bueno, para, lo Monstruos cambio, todos no, ellos pará. y otros que no estamos mencionando, monstruos totales. Totales, claro que sí, a la música argentina. Y otros que a lo mejor pasaron en la historia medios desapercibidos, pero que han dejado ¿Qué una tenés marca en la grande. cabeza, por ejemplo? Tanguito. Bueno, Ah, ok. claro. Sí, lógico. Tanguito que murió muy jovencito. Sí. Bueno, Baglietto y toda la trova rosarina. Baglietto, sí. Baglietto me mata. Yo no sé, Ay, Habla de amo a infierno. Aparte, está grande, obvio, el tiempo pasa para Sí. todo. El tipo tiene la misma voz de siempre. ¿Cómo ¿Vos hace? hablaste alguna vez con Baglietto? No, con Yo Lito sí, Vitale. Yo con Baglietto charlé un montón de veces. Cholulié. Y Baglietto habla así. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien vos? Y después cuando canta lo ubica en otro lado la voz. Se pone a cantar. Joder. Mirá. Es increíble, porque es un tipo difónico cuando habla. Me jodes. Es un tipo ronco. ¿Qué te pasó? Nada, soy así. Y después empieza a cantar y le Y sale ubica, la voz. mirá, ubica la voz de otra manera. ¡Wow! Tremendo. Eso es muy difícil a nivel Tremendo. técnico. Yo con los rosarinos, la trova rosarina, que arrancaron en el 82, Claro. cuando el gobierno militar en plena guerra, o al comienzo de la guerra con Malvinas, prohíbe la música en inglés. Sí. Y ahí es cuando Sumo empieza a cantar en inglés para llevar la contra. Y bueno, y la trova estaba ahí con sus primeras canciones de Regreso Mirta, esos dramones. Yo estaba en La Colimba en ese momento, acá provincia de Buenos Aires. Y una noche estaba, mi vieja me había traído de Canuto una radio chiquitita. Mirá. Entonces yo me la enganchaba en el barbijo del casco, la radio, para que no se note. ¿Sí? Me la tapaba con el casco. Te la ponías adentro. Sí, adentro. Hacías guardia y hacía escuchabas. guardia en esas casitas altas Sí, que había. claro. Pasaba un auto por menos. Sí, pero claro. bueno, nos ponían ahí. Y un día pongo la radio y empieza una flauta a sonar. Y digo, ¿quién será este? Pensé en Nito Mestre, Sí. que tocaba la Claro. flauta travesera. Increíble. No, era de Regreso Mirta, esa canción tremenda que se le muere el hijo y la puta madre que lo parió. Y yo estaba Ah, solo. ¿eso Milta? No, vos decís, estás O metiendo era- con él en abril. Era en abril, ahí está. Ay, Eso por es un. No la favor. puedo escuchar esa No se puede canción. escuchar esa no se canción. puede. Y No se yo puede. estaba de guardia, en plena guerra por Malvinas, amigo. escuchando esa canción. Y moviste el fusil. Sí, que track, track. Ya está, terminemos con este sufrimiento. Pero es un temazo. Sí, es un temazo, es un temazo. Así que mira, Qué música a lo largo que de la tenemos. historia. Sí, Qué sí, sí. música. ¿Saben que yo siento que mi generación... a ver, yo por un lado tengo un padre que me inculcó mucha música. Periodista, papá, también. Periodista papá también. Pero mucha música extranjera. Entonces, me acuerdo una vez mi papá iba a Musimundo. Sí, hermoso. Iba a Musimundo y se compraba algo para él. Y a mí me daba un odio de que se comprara cosas para él y no para mí. Y un día viene y me dice, te traje algo. Un disco de Billie Holiday. Ajá. Que yo en ese momento dije, ¿qué Ah. es esto? Yo no conozco esto, no sé, no me conoces. ¿Por qué me traes? ¿Quién es Billie Holiday? Y la Cosa que- escuchaste. Y lo escuchaste. Mami. Bueno, yo quiero agregar dos cosas. Pero pará, no Sí, me dejaste perdón, terminar. Perdón. Entonces, mi generación estuvimos muy atravesados y atravesadas por la música extranjera como medio como consumo, ya la globalización de Sí, lo, bueno, ¿no? sí. Y a mí me llegó tan tarde Los Redondos, por ejemplo, tan tarde Charlie,
tan tarde, Claro, pero es generacional. tardísimo. Pero igual son descubrimientos maravillosos. Sí, pero ¿no? te diría que de adulta. Medio como una joven adulta. Por ejemplo, el señor Palito de Pierri, mi señor marido, cuando nos conocemos en 2010, chicos. Mirá. No hace tanto. No. Fanático de Charlie, no sé qué. Yo ahí me pongo a escuchar un poco más. Él a lo contrario, él escucha mucha música en español. Y yo era como, no me sé estas canciones, como no sé la historia. Digo, Claro. ¿qué? Y ahí me cayó la ficha un poco, como de, che, me perdí toda una época, me parece. Bueno, pero. Ahora, Pero después Janis Joplin, los escuchaba a todos. Claro, Claro. Qué claro. loco. Yo soy de la generación, yo podría decir, a mí me gusta decir que la música que escuchamos todos es la música del secundario. Sí, sí. Es la que, Claro. la que Sí, consumimos durante el Yo creo secundario. que dijo Cerú primero por esto. Pero claro, pero ¿y cómo que no? Pero Hay ¿cómo que estudios no? científicos. Sí, claro, es una cuestión afectiva. Claro, Sí. mi mujer, que es de. Yo soy más de los 70, mi mujer es más de los 80, en el momento que hicimos el secundario, ¿no? Sí. Y mi mujer tiene una musicalidad encima de la hostia, porque los 80 fueron maravillosos musicalmente. Maravillosos. Los Abuelos de la Nada. Claro, claro, Todas esas bandas claro. tremendas, Virus. Todas esas Total. bandas. Soda. Soda, claro. Íbamos a ver a Soda, a Ramos Mejía. Los A Ramos redondos Mejía- que seguían. Los Redondos siempre estuvieron, sí, los Redondos están desde antes que yo Claro. me entere. Pero es fantástica la música. Y no quiero dejar de mencionar antes, chicos, el tango. Letristas como Ah, Mansi, Cátulo Castillo, Homero Espósito. Homero Espósito, No hablamos Cadícamo. no hablamos del les folclore. queda, y no hablemos del folclore, les queda chico por momentos el mote de poetas populares, como si eso fuera bajarle el precio o que no tuvieran nivel de poesía culta. No, Hay qué letras de tango que son mamita. inconcebibles. Locura. Hay una de Homero Mansi. Y las lunas suburbanas, habla de las lunas Y en mi amor y tu plural. ventana, todo muerto ya. No, porque pero la cosas- luna se ve distinto de distintos barrios. Entonces Nivel- hablaba de las lunas suburbanas, una locura. Y estamos hablando de las letras. Musicalmente. Musicalmente, Troilo, Pugliese. Yo Pugliese. en no, no. 2006 tenía un noviecito que era bailarín de tango. Hoy la rompe en todo el mundo. Bueno. Le mandamos un besito que anda dando vueltas por el mundo. Mirá, cómo te lo perdiste. Con su señora compañera y sus 3 hijos. Dan Mirá. vueltas por el mundo bailando tango maravilloso. Y con él me llevaba a la milonga. Y yo ahí, claro, no conocía tanto. Y hay una cosa que a mí por lo menos me pasa, que me entra primero por la música. Claro. ¿Viste? Primero, una canción Me a mí pasa al primero revés. me entra por la música. Y bailar el tango. Y después encima escuchar es como, ay, por favor, es una experiencia. Por eso también lo que pasa en el mundo con el tango. Es que no se parece a nada. No, no. Claro, no se parece a No nada. se parece a nada. Y fue un tiempo corto en la historia de nuestro país. Sí, Porque total. Yo- Sí, la época, el auge, digamos, 40, 50, en los 60 ya en la los 60 empezó a caer. languidece. En los 60 empieza a Hay caer. grandes cosas igual, ¿eh? No, pero mi viejo me cuenta de ir a ver a Goyeneche. Bueno, yo Oh. entré al tango por Goyeneche, Sí, escuchando que, cómo al no. polaco. Sí, claro. Vean, Qué pibe. vean la película Sur. Ahí. Mamitas de Dios, Bueno, Sur ahí es entré. tremenda. Mirá el link que te hago. A mí me entra el tango por la Sole. Mira. Soledad Pastoruti, en el 98, si mal no recuerdo, mi tía Olga me lleva al Gran Rex a ver el disco de Sole Pastoruti, que era como, fue el disco que como que la recontra catapultó. Y ella en ese disco canta Garganta con Arena. Ah, Hace una versión de Garganta sí. con Arena. Yo, mirá que vi todo el show, todo el disco, es Te quedaste- genial. Ese tango me quedó como... y después, más de grande, cuando tomé clases de canto y hacía muestras, siempre cantaba ese tango. Mirá. Me quedó tipo súper asociado a un momento maravilloso. Mira qué lindo, mira qué lindo. Gracias a la Sole. Estamos 3 muy minutos. apegados al guión hoy nosotros. Estamos muy Ay, nadie apegados. nos debe estar odiando. Sí. Bueno. Nosotros le Pero somos devolvemos, lindos, somos le buenos. devolvemos amor.
el ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Mejor que un happy hour, es mejor que un spa, es mejor que una siesta con tu gato. Sí, es Salgan al Sol, la mejor manera de pasar el mejor rato. Ya pasamos de las 3. No. ¿Qué hicimos hasta ahora? Hablamos sin parar, No ¿no? tengo la menor idea. A ver. Es como cuando manejás, que de repente dices, ay, ¿cómo llegué acá? Ay, No, eso ay, es un peligro. me pasó hoy. No, lo que pasa es que estás ¿Sabés que hoy concentrada. venía por esta calle Martín Rodríguez, ¿es la que está acá? Ponele. Ponele. Y Manuel. Y yo doblo en Nicasio Oroño. Sí. Y en un momento dije, che, no llega más Nicasio Oroño. Me había pasado tipo 4 cuadras en automático total. No se hace eso. No se hace, chicos, no se hace. Ciudad automática de Buenos Aires, Sí. por La eso. ciudad autónoma, claro. Lo que pasa es que vos a veces estás concentrado en un trabajo. A mí me pasa. Estás concentrado en un trabajo pensando en otra cosa. Y el trabajo lo haces mecánicamente. Sea cocinar, manejar. Estás atenta al tránsito, Sí. pero pensando en otra cosa. Nada más, no es tan grave. Bueno. Pero sí, pasa. El tema pasa. cuando estás en automático y
pasa algo y no tenés el reflejo para resolver. Es que a mí me parece que el cerebro lo permite. Vos Bueno, sabés que... bueno, yo voy a estirar ojalá. un poquitito, pero... Sí, hablemos. Un método de estudio que tenían los rusos hace ya unos cuantos años, por lo menos 40 años atrás, que era para los pibes. Y después lo dejaron de hacer, no sé por qué carajo. A ver. Pero a los chicos en los colegios les daban una tarea. 2 hojas, una al lado de la otra, en blanco, una virome, una lapicera en cada mano, ¿ok? Una virome en cada mano y una hoja en cada mano. En una hoja escribir números, 1, 2, 3, 4, 5, y en la otra letras, A, B, C, D, Sí. simultáneamente. Lo dejaron de Simultáneamente. hacer porque es imposible. Claro, Cuando veían las hojas en blanco Es decían, no, cuando- esto no da. al tercer minuto del esfuerzo enorme que tenés que hacer Sí. para hacer eso, a los 3 minutos el cerebro ya empieza a entender. A los 10 minutos lo estás haciendo. Lo voy a Y- hacer con mi pibe el domingo. y eso- Látigo, Para que lo látigo. haga él, claro. Y Sí, eso- él, yo no Claro, y pienso, eso yo estoy genera, perdida. y eso genera en el marulo una hiperactividad que te mejora en las decisiones, Bueno. te mantiene más alerta. Y otro caso que fue en China, un pueblo donde veían que había viejos de 120 años. Dice, ¿qué carajo pasa acá que viven ¿Qué tanto? es esta brujería? Con el quilombo que tenemos con las jubilaciones. Con todos los adornis del mundo. Bueno, ¿sabés qué les pasaba a esos chinos que vivían tantos años? A ver. Mandaban cartas escritas a mano. Entonces el cerebro está ¡fran! Así, hiperactivo. Va a ser el gran problema de las generaciones de nuestros pibes pequeños. Sí, sí, sí. Que La pantalla. En la pantalla Sí, y en eso las escuelas no sé. también están dejando de escribir, porque algo que se conecta con lo que decís son estudios hechos sobre la cursiva. Sí. Que no es lo mismo escribir en imprenta Exacto, que en cursiva. exacto. En cursiva el cerebro también conecta de otra manera Con razón yo estoy jodido. y Desde muy pibe es un cocoliche que hago de que mezclo cursiva e Letras con... imprenta. Ajá. mira, bueno, Dale, tengo una letra horripilante. Sí, claro. Me pasa a veces que estoy haciendo una entrevista, tomando nota, y No el te entendés. entrevistado me dice, ¿usted está seguro que va a entender eso después, no? que eso es un doctor. No, un desastre. Decí la verdad. Claro, los escritos hay que llevar a la farmacia. Sí, claro. Bueno, pero es muy importante esto que dice Quique porque el tema de las pantallas y el tema de la conexión neuronal a los pibes se les va a Y a complicar y, nosotros leer. Y a nosotros también. Ya ¿Y no estamos te funcionará rotísimos. de otra manera la cabeza? Eso me pregunto mucho yo, porque yo empiezo a leer ahora ebooks, Sí. por ejemplo. Sí. Y al principio me costaba retener la información y después Mira no. vos. Y bueno, pero porque aprende el cerebro. Tenemos un cerebro extraordinario. Sí, bueno. Que lo usamos un poquito porcentaje. Pero tenemos un cerebro extraordinario. Muy bien. 13 minutos pasaron de Un la- beso a Nadia Pitaluga. Ya, ya. ¿Por qué no? Porque siempre hay más. Después no me digan que no cumplimos con la rutina. No. 13 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Esto Salgan al Sol. Esto es La Patriada. Hoy, en el aniversario de 41. 41 de ¿Cómo una pasa de el tiempo, de no? las grandes películas de nuestro cine. Totalmente. Esperando la carroza, dirigida por Alejandro Doria, como Claro. recordarán, estrenada en 1985, un año antes de mi nacimiento, Mirá vos. por eso 41 años. Ok. Y la verdad es que es una película que atraviesa generaciones, Sí. sigue generando Sigue. nuevos fanáticos y fanáticas, y de ellos vamos a hablar. A ver. Más allá de la película que lamentablemente hemos perdido varios actores y Sí, actrices, sí. como la China Zorrilla. Pobrecita. Ayer se Y- estrenó el. Ah, y el documental, sí. cierto. Bueno, la China creo que debe tener las frases más icónicas de la Sí. Argentina en esa película. Y vamos a hablar sobre los fanáticos, los carroceros y carroceras, que son los fanáticos de Esperando la Carroza. Y ellos tuvieron su propio documental. Mariano Frigerio, con quien estamos en comunicación, los quiso retratar. Hace unos años publicó, se estrenó el documental Carroceros y queremos hablar con él de eso. Bienvenido, Mariano, Lucía Ríos, Quique Duplá, Marcelo Falac, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Hola, gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Bueno, para nosotros es un placer también hablar de esta película y hablar un poco también de los carroceros y las carroceras. Mariano, esta película tiene un par de años, pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué decidiste hacerla? Sí, Carrocero ya la estrenamos en el 2021, en plena pandemia. Mirá. Uf, Mira, nosotros con Denise Urfey veníamos con la idea en realidad de hacer un corto alrededor de la casa. Estábamos muy intrigados, yo vivía muy cerca de la casa de Esperando la Carroza. Y nos llamaba la atención cómo había sido.
iba más por ese lado la idea inicial del proyecto. Pero después de tanto estar ahí, como de ir a la casa, de ir al barrio, de caminar, descubrimos el fenómeno de los carroceros, porque no es que lo inventamos nosotros, sino como que los conocimos, ¿viste? Como estar ahí en la puerta, empezábamos a ver que era como una suerte de... Yo lo contaba y me tildaban de exagerado, pero el tiempo me dio la razón. Como es una especie de Star Wars a nivel local, con mucha gente interesada en la película y un poquito más que interesada, como fanatizada con la película, que se disfrazaban, que iban a las locaciones, ¿no? Como que hacían tours alrededor de las locaciones y se las sabían de memoria. Y me pareció como algo, nos parecía como algo espectacular, como medio inédito, sobre todo en la historia nuestra, de la cultura, ¿no? Como los fanáticos siempre asociados al mundo del deporte, y había un fanatismo alrededor de algo cultural. Así que nos parecía que estaba bueno el proyecto, ¿no? De contar eso, el fanatismo alrededor de una película. De una película muy particular, y yo te quiero preguntar sobre estos carroceros que viste vos, que veían y que pudieron retratar. ¿Qué edades tenía? Porque yo me imagino que no es solamente gente de 60, 70 años, que quizás hace 40 años, no sé, tenía 30, claro, y había otra conexión con la película. ¿Había gente más joven? No, es que eso es lo que es muy loco, lo que pasa con Explota la Carroza. Tiene como un grupo de fanáticos muy random. O sea, hay gente muy joven, de hecho el creador de uno de los grupos de Facebook como más populares, que se llama Asociación de Enfermitos de Diálogo de Explotando la Carroza. ¡Hermoso! Marcos, ese chico, cuando lo creó tenía 22 años, o sea, muy lejos de haber estado en el estreno de la película, ni muchísimo menos. Y tiene muchos seguidores y muchos adeptos, y de todas las edades, por supuesto de todo el país, y de todas las preferencias y gustos, ¿no? Esperando la Carroza es algo como muy transversal de la cultura nuestra, ¿viste? Me parece como que es muy loco lo que pasa con la película, como bueno, a los lugares a donde llegó. A eso quería ir puntualmente. ¿Qué elementos tiene la película para que un pibe de 22 años, que debe tener 25, 27, sí, se fanatice y se interiorice tanto en esos diálogos, en esa cultura que era otra época? Y también como a mí que tengo 40, acá mis compañeros que son un poquito más mayores. ¿Cómo yo aprovecho y les digo. ¿Qué elementos hay? Quizás es eso, quizás no es tan distinto, ¿no? Quizás algo que Doria retrató en el 85, hoy sigue reflejando esa sociedad que no quedó tan vieja y no cambió demasiado. Me parece que lo que hicieron Jacobo Laxner y Doria, ¿no? Porque el libro es de Jacobo Laxner, sí, y Doria lo lleva al cine como agregándole una comicidad zarpada. Me parece como que es una gran crítica social que hicieron a la nuestra, ¿no? A la Argentina, a la rioplatense, si querés, y contada desde un lugar de mucho humor. Entonces me parece como que ese es el gran secreto que tiene la peli, ¿no? Claro. Como que es una película para nada liviana, es una película que critica mucho a nosotros, a todos nosotros. Totalmente. De hecho termina con eso, ¿no? Claro. Mirando a cámara y diciendo que se ríe de todos nosotros. Y me parece que eso es lo que es la diferencia. Claro. ¿La podemos, Mariano, soy Quique, ¿la podemos calificar como un sainete? Sí, es como sí, totalmente, es algo como muy nuestro. Muy nuestro, como, claro que sí. Justo hoy leía que ayer estrenaron la película de China Zorrilla. Sí. Me parece como que sí, me parece que Doria lograr con un tono muy argentino, muy nuestro, que en su momento no fue entendida. Como entonces el fenómeno de Explotando la Carroza también tiene eso, ¿no? Como cuando se estrenó la película pasó medio sin pena ni gloria, no fue lo que es hoy. No fue un éxito de entrada. Para nada. No fue un fracaso, pero digo, tampoco fue un éxito. Y los actores, mientras lo hacían, eso lo contaba Pinti cuando lo entrevistamos ya hace 6 años, ¿no? Cuando lo hacían también les resultaba raro, como que una de las marcaciones que les hacía Doria era estar todos encimados, ¿no? Con cuantos más baldosas, tipo, que en una baldosa tenían que entrar 2 personajes. Y ellos no entendían nada. Y gritar, como todo el tiempo gritar. Claro. Y nada, me parece como que Doria la vio, como que entendió por dónde iba claro. La gracia. Claro, esa cosa italiana nuestra también, ¿no? Gritones, amontonados. Sí, la exageración. La exageración, ¿no? Como, por supuesto. Es una película que no se para de gritar, ¿no? O sea, nunca paran de gritar todos los personajes. Tal cual. Che, Mariano, decías al principio que vivías cerca de una de las locaciones. De la casa. ¿De la casa vivías cerca?
Sí, sí, sí. La ¿En qué casa barrio es eso? es el barrio de Versalles, Versalles, ok. al ladito de Liniers. Es un barrio, no sé si lo conoces, es un barrio Sí. muy hermoso, muy lindo. De calles anchas. Exacto, de calles anchas, muy lejos del centro, Sí. donde todavía siguen viviendo como los viejos y como gente que estuvo ahí toda la vida, y eligieron esa casa justamente por eso, ¿no? Como que estaba alejado del centro, y es una casa chorizo, normal, Claro. como una típica casa argentina. Y está todo lo interesante que encontraron los carroceros, es que está todas las locaciones, casi todas las películas se filmó ahí, en esa manzana. La plaza donde corren los viejos es a la vuelta, la calle donde camina Betiana Blum con los tacos y se cae también es a la vuelta, el chalet de los millonarios también es a la vuelta. Entonces eso está bueno, lo que hacen los carroceros, que hacen el tour carrocero, que te llevan por todas las locaciones. Mariano, ¿qué parte de la película de Esperando la carroza te gusta más? Uy, qué pregunta, muy Difícil. difícil, muy difícil. Yo Lo soy sé. muy fan de la China Zorrilla. Todas las peleas que tiene la China con todas sus cuñadas me parecen alucinantes. Sí, la China aparte para mí tiene algo más allá de su personaje que es increíble. Justo que estábamos hablando antes de la música, tiene una sonoridad en la voz, tiene una musicalidad en la voz que es tan particular. Viste como la estúpida me copian todo. Claro, es musical, eso es musical, es buenísimo. ¿Qué pensás de lo que pasó después? Acá me voy a poner un poco polémica, con la 2, como con esas cosas que salieron después, que obviamente no tuvieron mira, la misma repercusión. En el documental ni tratamos ese tema, porque para los carroceros es una mala palabra, es como una mancha que no se trata. Claro. La verdad que yo creo que la vi, pero no me la acuerdo si la vi o no. Es mala, ¿no? Como Habla que- mal de la película, si no te la acordás. Sí, no, es mala. Bueno, todos concordamos que es una mala película, sobre todo viniendo, ¿no? Mostrando la carroza, pero se espera otra cosa. Pero sí, no, es como que es algo olvidable. Mirá vos. Claro, ay, qué pena. Es algo olvidado, pena. de hecho. Sí, claro, qué bárbaro. Sí. Bueno, Mariano, ¿vos sabés si este grupo sigue activo? Sí. Los carroceros están a full, ¿no? Nunca Los dejaron. carroceros no frenan, los carroceros siempre redoblan, son un montón, cada vez son más además. Y después del documental se subieron todavía más a la ola carrocera. Sí, por supuesto, búsquenlos en las redes, el Tour Carrocero, que una vez formé, seguro que organiza la recorrida por las locaciones de la peli. Che, Mariano, yo no la vi. Tu... Carroceros, Sí, ¿cómo está hago en para verla? HBO. Ah, en HBO. Bien. Al fin me recomiendan Fácil. una aplicación que tengo. Esa. Está en HBO, sí. Ah, la voy a ver hoy. Sí, esa película. El año pasado estrené otra en HBO, que es 9 habla sobre Fabián Bielinski, sobre 9 reinas y el aura, ¿no? Sí, de eso tenemos que hablar. Para eso te vamos a llamar otro día. Otro día, Olvídate, pero sí. sí, hay como muy lindas películas argentinas en HBO. Mariano, para ir cerrando, si vos pudieras, no sé, si se puede nombrar o catalogar de alguna manera, Esperando la carroza, si se la tuvieras que explicar a un alien, ¿cómo se la explicás? A mí me parece que es la mejor película argentina. Mirá. Fuerte. Contundente, Tomá. Mariano. Contundente, Mariano. Ya No, está. quedó clarísimo. Ahora volvete a tu planeta, nenito. No, sí, me parece como si a alguien le quiere mostrar, mostrar una película de tu país, me parece que sin duda le mostraría Esperando la carroza, quizás técnicamente, o qué sé yo, fotografía, o quizás hay otras películas, no sé, no de reinas, o Claro. otras películas pueden llegar a ser mejores, pero me parece como que si hay algo que nos explica o nos muestra en el mundo de cómo somos, me parece que es Esperando la carroza. Perfecto. Che, ¿y tuviste alguna devolución de gente de otros países? Como, ¿hubo algún choque ahí de otros países que dijeran, qué linda esta Sí, película, sí. o no, qué rara? Esperando la carroza es muy famosa en Cuba. Muchos cubanos se coparon mucho con Carroceros. Es una Mirá. película que se Bien, hizo ya bien. muy popular. Sí, allá ven mucho cine argentino. Me imagino. Franchella y Claro, todo lo que es Franchella, Darío. sí. Franchella, Darín. Sí, Franchella es ídolo, claro. Franchella Claro. es ídolo en Cuba. Y Esperando la carroza también. De hecho, creo que todos los 31 de diciembre la pasan, ¿no? Como un clásico, como decirte, no Qué sé, genial. para nosotros... ¿En Cuba? Mi pobre angelito, sí. Me Muy, muero. muy famosa en Cuba. Y ellos tienen muchas anécdotas, tanto en el documental, en nuestro documental,
Gasalla y Pinti nos cuentan muchas cosas de eso, de viajes y cubanos en el mundo que les decían cosas de sus personajes y ellos ni idea, eso les pasó mucho. Yo ni idea. No me acuerdo ni yo, decía Pinti, seguro. Literal, eso dice Pinti. A Pinti le hablaban de su personaje, tipo que se cruzó con un cubano en Madrid en los 90, por decirte, que le decía eso, no tomo más, y él como, ¿no tomo más de dónde? ¿De qué estás hablando? Sí, porque los redactores no eran carroceros, eso era muy loco. Con nosotros pudimos justo entrevistarlos a muchos. China ya se había muerto, pero entrevistamos a Gasalla, a Pinti, a Brandoni, obvio. Claro. Y ellos estaban alucinados, ¿no?, con el fenómeno de los carroceros, pero ellos no son carroceros, de hecho no se acuerdan. Entonces los carroceros que a veces se los cruzaban por la calle, le exigen, ¿viste? Como frase. Claro. Decime tal cosa. No tienen ni idea, no se la acuerdan. No me la acuerdo, claro. Qué bárbaro. Bueno, Carroceros, la pueden ver en HBO. Sí. Busquen el grupo, si están acá en Buenos Aires, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vayan a hacer el tour con los Carroceros porque debe ser una fiesta. Sí, debe ser una fiesta. Y gracias, Mariano, por dejarnos Muy también divertido, este pedazo de historia para todas las generaciones que vienen. No, gracias a ustedes por el interés. Abrazo, Mariano. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Abrazo, chao. Gracias. Bueno, ahí se retiraba. Mariano Frigerio, director de Carroceros, el documental sobre los fanáticos de, según él, la mejor película argentina. Ustedes. Y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. ¿Mejor que un spa? ¿Es mejor que una siesta con tu gato? Sí, es Salgan al Sol. La mejor manera de pasar el mejor rato. Muy bien, 3:30 de la tarde, 25.5 la temperatura. Ahora sale el sol, pero hay anuncios de lluvias fuertes para esta noche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que tengamos esa precaución. Saquemos la maceta, destapemos las hojas de la Sí, no es un rejilla día para lavar ropa. y esas cosas, claro que no. Bueno, ayer tuvimos una nota acerca de la situación de los hospitales universitarios, ¿sí? Que están a punto del colapso
y según dijeron, nos decían ayer en la nota, hay para un par de meses más y entraría en colapso total. Total. No solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, la influencia de la Universidad de Buenos Aires, sino también en distintas provincias en donde la UBA también tiene hospitales escuela. Pero lamentablemente esa crisis no es solamente en los hospitales de la UBA, hospitales escuela, sino que en la salud mental también está en crisis, ¿sí? Y vamos a charlar a este respecto. Tenemos la suerte de estar comunicados con quien es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el ámbito de la salud pública del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de Julieta Calmels. Julieta, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Hola, bueno. Bueno. A ver si la podemos escuchar. A ver si podemos escuchar un poquitito mejor. ¿Nos escuchás, Julieta? Porque te escuchamos un poquito mal. A ver, es que estoy... Ahí se te escucha. Esto de tener funciones en la provincia de Buenos Aires hace que a veces estemos viajando mucho en ruta y en eso estamos. A ver si nos podemos escuchar ahí te escuchamos perfecto, Julieta, y la provincia de Buenos Aires es muy grande. Muy, 305.000 kilómetros cuadrados. Mamita de Dios, y te tocó a vos recorrerla. Muy y nos bien. tocó. Cuando hablamos de crisis en salud mental, Julieta, ¿de qué estamos hablando? Bueno, por un lado hay una tendencia mundial a que están aumentando los padecimientos en salud mental, un montón de motivos, la pandemia es uno de ellos, otras situaciones vinculadas a las tecnologías, a los cambios en la forma de relación social, etcétera. Y en la Argentina hay una situación agravante, claramente, que es la crisis económica, social y, bueno, las políticas del gobierno nacional de Javier Milei que están incidiendo en un franco deterioro también de las condiciones de salud y salud mental de la población, ¿no? Claro. Y eso se expresa, hay un trabajo que hicimos junto con distintas provincias de la Argentina en un contexto también de profundo corrimiento del Estado Nacional, dejó de convocarse los consejos de salud mental donde se reunían las provincias, y elaboramos un informe que muestra que comparado con el año 2019, estamos viendo un aumento del 77% en las internaciones por motivos de salud mental, ¿no? Que es tal vez de las formas de cuidado más graves, más delicadas. A ver. Te perdimos, Julieta, a ver si vuelve. Qué lástima, se escuchaba. Ahí estamos. Bueno, estaba comentando que un informe que hicimos con diferentes provincias muestra un aumento de las internaciones por motivos de salud mental del 77%. Una locura. Una locura comparado con el año 2019, ¿no? No hay ningún otro fenómeno de la salud, salvo una pandemia, una enfermedad contagiosa, que pueda tener un comportamiento de estas características, ¿no? Claro, claro. La ley de salud mental, Julieta, ¿influye positivo o negativamente en esta crisis? Bueno, hay un poco una maña argentina, que es que cuando tenemos que hablar de los problemas de la salud mental o queremos profundizar en esas discusiones, a veces empezamos a usar la ley como una medida de si está bien o no la salud mental según la ley, ¿no? Sí. Y bueno, lo cierto es que la ley nacional es un marco normativo que recoge tratados internacionales, consensos de la OMS, del OPS, con algunas particularidades más locales del enfoque de derechos humanos, pero que básicamente lo que necesita para su implementación es que los sistemas de salud hagan lugar a la salud mental y que se genere mucha inversión y mucha conducción de un sistema de salud, ¿no? Creando dispositivos de atención en los territorios, de base más comunitaria, mejorando los sistemas de emergencia, sustituyendo los viejos manicomios por sistemas alternativos, ampliando las camas de internación en hospitales generales. Eso es lo que nuestra provincia viene haciendo desde el año 2019 que asumió nuestro gobernador Axel Kicillof a esta parte, junto con nuestro ministro de Salud, Nicolás Kreplak, con una inversión que no tiene antecedentes en la historia de nuestra provincia, incluso antes de estar en una situación de tanta emergencia, aumento de casos, ¿no? Claro, claro. La pregunta a ustedes viene a cuenta, también me parece que vale en este contexto, porque hay un proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que se produjo a espaldas de todas las provincias argentinas, de todas las direcciones de salud mental, de todos los ministros de salud de las provincias que están realmente muy fastidiados con esta decisión, porque bueno, este proyecto de ley, como decía, fue a espaldas de
de todas las De provincias, a las que además les han delegado la atención por completo de la salud mental, porque se ha retirado gradualmente todo el financiamiento de la nación, han dejado de pagar psicofármacos, abandonado la obra pública de salud mental, cerrado las residencias interdisciplinarias en todo el país, desfinanciado el Hospital Bonaparte, y en ese contexto además proponen un cambio de la norma a espaldas de quienes tienen a cargo los sistemas de salud. Hemos enviado una nota a la Dirección Nacional de Salud Mental reclamando que se vuelva a constituir el COFESAMA, pero además expresando 19 provincias ya firmaron una negativa rotunda a los principios que busca imponer la nueva reforma. Ok. Tengo entendido, corregime Julieta, por favor, si digo mal, Sí. pero se ha registrado en la provincia de Buenos Aires una cantidad no usual de suicidios y me pregunto si esto es correcto lo que digo, si hay relación con la crisis. Sí, ayer, mira, tuvimos oportunidad de firmar un convenio muy importante entre el Procurador General, el Ministro de Seguridad y el Ministro de Salud, en la Corte Suprema, que involucra por primera vez la posibilidad de un procesamiento e integración de distintos sistemas de información que nos permiten conocer la problemática del suicidio como hasta ahora no se había podido, ¿no? Algo que puede funcionar como un modelo bueno para el resto del país, porque no cuenta con buena información la Argentina, y bueno, eso nos permite ver que en nuestra provincia la cantidad de suicidios son más que la de homicidios y accidentes viales juntos. Oh, terrible. Hola, Es Julita. realmente una tragedia. Claro que sí. Perdón que me meta, ¿desde cuándo esto es así? ¿O cuándo se empezó a dar esa superación de la cantidad de suicidios respecto de las otras dos causales? Perdóname. Lucía. Bueno, es difícil la pregunta porque justamente como eso por ahí un poco engorroso para una nota para más breve de radio, pero los sistemas de salud tienen un sistema de registro de mortalidad por causas, ¿no? Y los sistemas de seguridad tienen otro. Nosotros lo que estamos haciendo es cruzar los dos sistemas y tener equipos específicos de salud y seguridad que van chequeando caso por caso y cruzan los casos nominalizados. Eso nos permite tener información que es difícil de comparar para atrás porque no teníamos ese método. Ah, claro. Lo que nosotros vemos es que los últimos 2 años se ha agravado todo. Se ha agravado todo. Y la información que vamos teniendo de los municipios de donde ocurren los casos es que la situación viene profundizándose en aumento en los últimos 2 años, y cuando uno ve las situaciones, los casos, bueno, encuentra muchos determinantes sociales involucrados en la cuestión del suicidio, ¿no? Personas muy endeudadas, personas perseguidas por las deudas, personas enfermas que no tienen cómo afrontar los tratamientos o que no van a poder seguir trabajando, y también cuestiones afectivas, ¿no? Situaciones de crisis vinculares, que producen un desencadenamiento mucho más abrupto y feroz que en otros contextos, ¿no? Esto cambia toda la idea de la mortalidad en la Argentina y en nuestra provincia, ¿no? Qué tremendo. Hola, Julita. Lucía Ríos te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Lucía, ¿cómo va? Bien. Me preocupa mucho. Bueno, estamos todos acá poniendo caras, la verdad que muy conmovidos, para mal. Y pienso también en un recorte sobre lo que contás, sobre las personas que mueren por suicidio. El recorte de los pibes y las pibas jóvenes. ¿Qué información tienen ahí? Bueno, es el sector de la población donde hay más incidencia en los adultos muy grandes y en los jóvenes. Los últimos años igual se amplió un poco más la franja etaria y empezamos a encontrar personas adultas que ya las crisis de empleo y de autosustento económico empiezan a tener más incidencia, ¿no? en las causas. Eminentemente es de varones, el 80% de los suicidios ocurren en varones, algo muy importante también de saber, porque bueno, nos lleva también a pensar políticas, y a una discusión profunda sobre el tema de la construcción de las masculinidades y las variables de género que hay que contemplar, ¿no? Así como las autolesiones se dan más en mujeres, Claro. los suicidios se dan más en hombres, ¿no? ¿Y qué lectura vos también, me imagino como militante y como funcionaria, qué lectura haces ahí de esas masculinidades? ¿Qué está pasando?
¿hay algo que se esté como quizás abordando específicamente para los varones jóvenes? Bueno, ahora en breve vamos a lanzar un programa nuevo sobre el tema del suicidio, con un seguimiento de aquellos casos que tuvieron ingresos hospitalarios, y con el lanzamiento de una nueva campaña sobre el tema. Venimos trabajando una campaña que tiene el lema de Desactivemos el silencio, porque bueno, ya es sabido que sobre estas cosas hay que hablar, que no hablar no contribuye a mejorarla, ni favorece a las personas para pedir ayuda. Y bueno, y que después hay una construcción más de los estereotipos masculinos, digamos, con los que se construyó las identidades para los varones, donde, bueno, hablar sobre los sufrimientos o pedir ayuda pareciera ser significado como parte de fragilidad, de debilidad, de cosas que bueno, que tienen bastante costo afectivo, pareciera. Sí, decime, te corté yo, perdón. No, bueno, esto es parte de lo que se está como analizando más en Bien. profundidad, pero pareciera tener que ver con las formas de organización ante el dolor. Hay muchos relatos. El otro día tuvimos el COSAPRO, que es el Consejo Provincial de Salud, con distintos intendentes y todos los secretarios de salud de la provincia, y fueron muchos los intendentes que, en el contexto de debatir estos temas, porque se aprobaron algunas cosas vinculadas a salud mental en la asamblea, bueno, contaban en pueblos, qué sé yo, que no tienen tanta población como algunas ciudades del conurbano, el relato de muchos varones que llegan a las intendencias llorando, desesperados, porque no pueden sostener su familia, no pueden llegar a fin de mes, con crisis vitales que son muy desorganizantes, ¿no? Y donde se combinan las dos cosas, ¿no? Una vida que cuesta imaginar ser vivida hacia adelante, por eso la dificultad en imaginar una salida se empieza a configurar como algo grave, y por otro lado el tema de la variable de género, ¿no? De cómo lo viven hombres o mujeres. Julieta, el año que viene es año electoral. Sí. Y no sé cuál es tu lectura, y esa es la pregunta concreta. Sí. Yo en lo personal, me hago, perdón la autorreferencia, siento que la política todavía no está hablándole concretamente a los jóvenes. Me parece que falta interpelar un poco ahí, me parece que el foco está en cosas chiquititas de la macropolítica, y la política siento que le está, y acá hablo de todos, siento que le falta un poco de diálogo con los pibes jóvenes. ¿Qué lectura haces vos, o qué te parece que la política debería decirle a esos pibes que están mal, cada vez peor? Sí. Bueno, me parece que es, en principio, plantearlo como un problema de todos. Eso creo que es muy importante, que los jóvenes también tienen... Nosotros tenemos un programa en Provincia de Buenos Aires a pedido del gobernador, que se llama La Salud Mental es entre todos y todas en población secundaria. Ya trabajamos con 500.000 de chicos, son talleres para hablar sobre la salud mental, no dar charlas, sino hablar sobre qué cosas los ponen mal, qué cosas les hace bien, y construir colectivamente también una estrategia de cuidado que entendemos también es común, con presencia de adultos responsables en eso, ¿no? Ese programa a nosotros nos permite entender muchas cosas que nos costaría verlas de otro ángulo. Una es que los jóvenes están con disponibilidad para hablar mucho más de lo que imaginamos. Bien. Que los motivos que expresan tienen que ver con la soledad, con la violencia y con una mejor relación con el mundo de los adultos. Y bueno, eso implica, me parece que también una pregunta social a sostener, y nos está llevando a constituir en breve, seguramente Axel lo puede anunciar, en conversaciones que venimos teniendo con el gobernador y el ministro de Salud, la decisión de constituir un consejo joven con participación juvenil directamente como forma estable para la incidencia en la construcción de políticas de salud mental en la provincia, para el trabajo con este programa, para el trabajo con el tema de suicidio, y también para el perfilamiento de los centros de atención en salud mental que tenemos, que estamos inaugurando y construyendo centros nuevos. La primera obra pública después de la construcción de los manicomios que hay en nuestra provincia para salud mental, vale la pena decirlo, miren de lo atrás que venimos, pero para que estos centros puedan realmente también los jóvenes apropiarse y que podamos construir propuestas de cuidado y de salud
que tengan que ver no solo con aliviar el dolor, sino también con construir cosas vitales. Claro. Y creemos que eso es muy importante, que no se trata de ver a los jóvenes enfermos o aliviar su dolor, sino que en todo caso el alivio de todo eso tiene que ver con una salida en la construcción de una vida mejor para todos, ¿no? Y donde ellos puedan también protagonizar eso junto con nosotros los adultos, digamos, ¿no? Perfecto. Pero así que eso es lo que te puedo contar de la decisión que está tomando el gobernador en el marco de las políticas de gestión de nuestra provincia, pero bueno, que tiene mucho que ver también con las ideas que Axel tiene sobre el rol de la juventud en esta etapa, ¿no? Perfecto. Julieta, esta nota la empezamos, que yo te pregunté de qué hablamos cuando hablamos de crisis en la salud mental, Sí. y la verdad que quedó clarísimo, ¿eh? Quedó clarísimo. Claro. Julieta, Que se trata de una crisis social más profunda que se Claro, expresa, ¿no? En el claro. campo de la salud mental. Claro que No sí. quisiera terminar Sí. sin dejarles un número de teléfono. Sí, dale, estoy listo para para que anotar. puedan llamarnos, tengan los anotados, por ahí se necesita en otro momento o ahora y nos pueden llamar. Es el 0800-222-5462 y es de 8 de la mañana a 12 de la noche y sábado y domingo y feriados de 10 de la mañana a 8 de la noche y hay un equipo enorme de trabajadores de la salud mental que están para acompañar, orientar y también transmitir qué espacios de atención cuenta la provincia. Perfecto, 0800-222-5468. 5462. 5462, no metiendo 1000 letras, Julieta, es un desastre. Bueno, quedó... Perdón, una última cosa. ¿Le piden a la gente el domicilio cuando llaman a ese 0800 o no? Para saber, porque viste todos los dramas que hay con la ciudad de Buenos Aires respecto de la atención de personas que no tienen residencia en la ciudad de Buenos Aires, como si no hubiese personas en situación de calle, Sí, claro. sin domicilio, Totalmente. no sé. ¿Ustedes les preguntan o los atienden? No, nuestra provincia es una provincia abierta y solidaria. Atendemos también muchas personas de la ciudad de Buenos Aires. Vale la puntualización, me parece. Sí. La salud es un bien común. La salud es un bien común y no hay que renunciar a eso. Puede ser que le pidan la dirección por si tienen que buscar un lugar de atención para proponerles, saber qué les queda más cerca, Claro. digamos. Pero no le sería cortan para- el teléfono, digamos. No. Correcto. Nuestra provincia es una provincia solidaria y que considera la salud un bien común. Excelente. Julieta, me dio mucho gusto charlar con vos. Lástima este tema tan doloroso, pero te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste. No, gracias a ustedes. Es muy bueno el tiempo también para poder profundizar. Hasta la próxima, Juli. Hasta la Adiós, próxima. un Julieta, cariño. perdón. Allí se retira Julieta Calmels. Yo soy un confianzudo que le digo Julia a cualquiera. Chenotón, ¿eh? Sí, ella es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el ámbito de la salud pública del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 47 pasaron de las 3. La risa Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y
y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. No es la Costa Azul, no es Bali, no es el Caribe, no es la isla de Caras, es Salgan al Sol, donde te podés sentir VIP sin gastar un peso y escuchando la radio. Muy bien, 10 minutos apenas nos separan de las 4 de la tarde. Esto es Salgan al Sol, esto es La Patriada. Sí. En los últimos minutitos, en este recreo que se toma La Patriada con nosotros, tratando de levantar un poquito el ánimo, aunque a veces la realidad es tan maldita, nos abofetea de tal manera que, bueno, no podemos sacarle el culo a la jeringa. Así que de eso se trata. También salgan al sol. También es una forma de salir al sol, identificar qué es lo que está mal para poder solucionarlo, ¿no? Poner en palabras. Claro Sí, que claro sí, que sí. claro Claro que que sí. sí. Muy bien, es el turno de Marcelo Falé. ¿Qué tenés, Marcelín? Bueno, a ver. Tuviste ahí unos datos. No. La A cara de ver, Marcelo. la verdad me quedé impactado con la entrevista. Sí, Sinceramente les digo, pero bueno, vamos a otras cosas. Es un día en el que pareciera empezar a aclarar la cuestión de la guerra con todo lo que también nos atañe a nosotros. Ya temprano salió Donald Trump con una declaración en la que hizo referencia a avances muy significativos en las negociaciones de las horas inmediatamente anteriores. La mediación pakistaní está haciendo circular entre las dos partes un memo muy breve de una página, básicamente que declara el fin de las hostilidades. Todavía esto no está pactado, pero hay un avance en este sentido. Y después sí, el comienzo de un periodo de 30 días, es muy breve el memo, un periodo de 30 días en el que se abordarían las cuestiones más de fondo, como el plan nuclear iraní, su plan misilístico, el descongelamiento de los activos iraníes en Occidente, la apertura y seguridad del estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. Esto obviamente generó, más allá de que después Trump, que a mí por momentos me hace reír, por momentos es como Sandrini, te hace reír, te hace llorar. Al rato salió a decir, bueno, pero si no pactan van a haber ataques sin precedentes como jamás han visto. Sí, por eso. O sea, vos no sabés para dónde va el tipo, pero a ver, hay información de fuentes más allá de lo que dijo Donald Trump que apuntan a avances. Además, con la presencia, esto es muy importante, del embajador iraní en Pekín, hablando con su homólogo chino. China es el principal comprador de petróleo iraní y en algún momento cabe esperar, dada la situación energética internacional, que le diga hasta acá, ¿no? Entonces me parece que esa es la otra cuestión de fondo que es interesante también seguir. Esto obviamente se trasladó a los mercados con bajas muy, muy significativas del petróleo, del orden del 7,5%, 8% en los principales mercados. Bueno, el petróleo de referencia internacional, el Brent, está a $101 con una baja de casi el 8%. Ah, te iba a decir, porque pero venían 115 hace un par de días, por eso te digo. Está 108, 109. Por eso, exactamente, 109 ayer, hoy ya siguen siendo niveles. Yo te escucho. Sí, ¿Viste? gracias. Yo te escucho. Siguen siendo niveles muy altos, Claro muy que altos. Y vinculado con la situación política de los Estados Unidos, el precio de la nafta allí, el WTI, que es el crudo de referencia en Estados Unidos, baja 7%, $95 por barril. Siguen siendo niveles de crisis, pero hoy con una distensión muy importante que se trasladó a los mercados financieros con subas generalizadas en los índices bursátiles norteamericanos, te diría del orden del 1,2, 1,3%, lo cual para bolsas grandes es muy significativo, que son menos volátiles. La nuestra, viste que te sube 6, te baja 5. Sí. Subieron mucho también los activos argentinos, bono de deuda, bajó el riesgo país, hubo una recalificación positiva de la deuda argentina también. Hoy se dieron una serie de factores también que terminaron beneficiando a la Argentina por ese lado. Muy bien, muy bien. Todo me da miedo igual. Sí, ¿Por sí, claro. Sí, porque soy argentina, por eso. Sí, porque aparte siento que es nuestro estado natural. el tema del aleteo de la mariposa, ¿no? Sí. El dólar Brent sube 1 centavo, acá explota ¿Y entonces todo. qué va a pasar? Déjense de joder. Pero viste que cuando vienen, ¿no les ha pasado de cruzarse con videos o
O, sí, sobre todo en redes sociales. Por ejemplo, no sé, yanquis que vienen a vivir a Argentina, Sí. o gente que culturalmente somos muy distintos y se quedan acá como, Flashea. no entiendo cómo sobrevivir, digo, Sí. no entiendo qué están haciendo, Claro. que pasan de, no sé, van a una marcha el 24 de marzo y después al otro día van a un asado y después al otro día vuelven a una marcha de los jubilados, no sé, y es como, sí, es Todo. como el estado, nuestro estado constante. A Es mí me pasó- desgastante también, ¿eh? Sí. A mí me pasó Claro una que vez sí. en, Así- en las, así estamos. en las épocas de las movilizaciones del pañuelo verde. Sí, que claro. fueron Después, a partir del 2015. Claro, que fueron tremendas en cantidad de gente. A partir del 2015, más fuerte, siempre, hasta hace muchos años que estamos. Seguro. Sí. Está bien, pero Estamos. bueno, hubo un momento, yo me Sí. acuerdo que hubo una marcha de 500.000 de personas. Sí, claro. Y me acuerdo que para esa época yo laburaba en una agencia de noticias y me llaman de una radio española Sí. y me sacan al aire. Entonces, contanos cómo fue. Bueno, empiezo a contar, pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro. Estamos flipados. Estamos flipados. Y me dice, ¿cuánta gente hubo? Le digo, 500.000 personas. Me dijeron. Digo, no, querido, es Argentina esto. Pero, amor. Metimos 6 millones. Eso no había pasado todavía, pero metimos 6 millones en el 22. Tranquilamente metemos medio palo para... Una causa de ese tipo. por una causa, claro. claro, en búsqueda de un derecho. Yo igual para mí es un gran rasgo de la argentinidad el nivel de intensidad que manejamos, Sí, claro. porque Insoportable. no, para mí yo lo banco a muerte, porque lo veo, por ejemplo, en un Colapinto, lo veo en un Cura DJ, también lo veo en las marchas del Ni Una Menos, lo veo en las marchas del 24 Sí, de pero marzo. vos lo ves en cosas y lo positivas, veo- pero también hay aspectos negativos. Bueno, está bien. No, pero en serio, no, el porque yin y el yang. yo creo que también nos desgasta un poco eso. Sí. Que hay una manera de vivir tal Pero vez un mirá poco los más recitales. tranquila. Hoy justo le estaba mostrando No, eso aquí son que antes de arrancar el aire, que Billie Eilish le estaban haciendo una pregunta que es ¿qué recital tuyo grabarías? Creo que decía en 3D. En 3D. Y ella dijo el de Argentina. Y no es la Dice, única, ¿eh? No. No, claro que no es la única. Eso porque justo lo vimos Sí. hoy. Pero quedan todos con un nivel de... ¿Qué Aparte pasa ves a acá? los músicos como, Claro. ¿qué está pasando cuando la gente empieza a saltar? Yo los invito a que vean está en YouTube, es un corto, que está, más o menos, dura 1 hora y media más o menos, que se llama El Mejor Público del Mundo. Ah, no lo Así- tengo ese. ¿Ah, no? No. El Mejor Público del Mundo, acá Lennon me dice que sí. Yo ya la vi como 4 Lennon veces. tiene cara de ver esas cosas. No, Lennon Sí. es el más rockero de todos nosotros. Sí, sí, Toca sí. en una banda, Lennon. Ah, sí, ¿qué toca? ¿Cuál? Toca el bajo ¿De en qué una banda? banda, no. Mugre Morada. Mugre Morada se llama. Ya Gran no me dan nombre. ganas, ya no me dan ganas. No, ¿Hace gran nombre. referencia a la franja morada? Porque quizás voy. Ah, No, es más papal. claro. Ay, gente que no se baña. Pero, ay, me perdí lo que estaba diciendo. El mejor documental, público del mejor mundo. El mejor del mundo. público del mundo. En YouTube hace un reconto de artistas internacionales y cómo flashean. Sí. Ay, lo voy a ver. Cómo Bueno, flashean pasa con en el fútbol nosotros. también. Sí, también, pero en la música los tipos están salen locos de acá. ¿Vieron lo que está pasando en el Mundial? Hoy justo estaba viendo un video del New York Times que sacó, el New York Times, que sacaron creo que hoy o ayer. Justo estaba grabado desde la cancha del Bicho. Sí. Solo quiero decir eso. Contando el nivel de vivencia del fútbol que tenemos los argentinos. Sí. Y hablaban como en el Mundial ahora, la FIFA puso una tarifa, ay, ¿cómo se llama? No volátil, pero una tarifa como dinámica, una cosa así, que los partidos de Argentina Son más- salen mucho más caros. Pero me cago. Bueno, En la perdón, misma yo estuve en el cancha. Mundial de Clubes el último. Fui a ver a Boca. Sí. Me fui con mi hijo. Sí. Una locura. Fue una locura, Una locura. gente, posta, fue una locura lo del público de Boca. Pero Claro. con tanto argentinos, la verdad que eso es una característica nacional. Pero digamos. escuchá lo que te estoy diciendo, que en el Mundial, en la misma cancha, la Claro. misma cancha, en el mismo lugar, salen el doble las entradas para ver los partidos de Argentina. Y sí, pero eso pasa también, claro. Los Y bueno, odio. Claro que sí, bueno. Déjenos vivir el Mundial en paz. Pero bueno. Estamos todos endeudados, malditos sí. yanquis. Sí. FIFA del orto. Muy bien, y ya no tenemos que ir. Bueno, está bien, basta, falta un que me minuto. enojo. Falta un minuto. Terminó con la intensidad Sí, final sí. insultando a todo el mundo. Sí, Está- innecesario. Aguante Licho, aguante River. Lo bien que veníamos. Sí. No, bueno, ahora no sé si renovamos contrato para el año que viene. No, qué que bien. Andate haciéndote la chacra. Sí, vos. ya venite. Yo no sé si hacer un Vengan lugar. ustedes, vení con tu familia, pero por supuesto siempre hay lugar. Y, hoy estaba limpiando unos papeles de mi mochila que de repente pesa. Digo, ¿por qué pesa tanto? Y porque tengo papeles Media resma tiene. tengo papeles de hace 60 años. Empecé a sacar papeles. Uno que me encontré. ¿Qué decía? Ay, ¿qué decía? Que Adorni sacó el 50% de los votos en Oh. Capital Federal. Chicos. Fíjate a quién votaron los porteños. Ay,
Votaron al más chorro de la historia de los chorros. Qué fantástico. Bueno, amigos, hasta aquí Intensidad, ¿ves? Sí, No te hasta digo. aquí salgan al sol. No se vayan, nosotros sí nos No. vamos. Pero ustedes no se vayan porque ya viene Doble Fondo, ya viene Analía Argento, Martín Piqué y Javier Leskovitz. Sí, listos para hacer 2 horas de mucha información. Mucha. Nosotros nos vamos, pero quiero agradecer a mis compañeros que sin ellos allí